Les doy la bienvenida a todos y todas. Soy el doctor Héctor Frega de la Cátedra de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de La Matanza. En esta unidad 6 que nos toca considerar ahora, nos vamos a introducir en la temática de cambio climático y protección de la capa de ozono. Por eso vamos a considerar algunos conceptos y fenómenos que intervienen y luego a mencionar los acuerdos internacionales que rigen en materia de cambio climático y contaminación de la capa de ozono. Vimos por los medios cómo en este verano 2021 en el hemisferio norte se sucedían grandes calamidades que tienen su origen en el cambio climático, concretamente en el calentamiento global, con elevadísimas temperaturas asociadas a incendios en algunos países, y lluvias intensas causando inusitadas inundaciones en otros. Esto, por supuesto, fuera de la normalidad y la habitualidad del clima de estos lugares, ¿no es cierto? En ese contexto, próximamente, en unos días, menos de 2 meses, se reunirá la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, que en este caso es organizada por Reino Unido en cooperación con Italia. Esta va a darse entonces entre el 31 de octubre al 12 de noviembre del 2021 en Glasgow, Reino Unido, porque viene diferida de la que correspondía realizarse en el 2020 por la pandemia. Esta, efectivamente, cuestión del cambio climático es hoy una gravísima preocupación de todos los estados y tiene directamente que ver con la inmediación, la proximidad con que estos fenómenos van teniendo niveles graves de complicación, ¿no es cierto? O sea, digamos, no es una novedad la preocupación de la comunidad internacional por el cambio climático. Ya desde los años 70 para acá, como vamos a ver más luego, se han hecho esfuerzos para mitigarlo, para controlarlo y todo lo demás, pero efectivamente la naturaleza está reaccionando de un modo tal que nos pone en evidencia de la premura con la que se debe actuar, ¿no? Y Europa es uno de los espacios que ha tomado la iniciativa en este punto seriamente, en todos los temas que tienen que ver con limitar la contaminación ambiental y por supuesto también evitar las consecuencias de esta contaminación que confluye en el cambio climático también. Vamos entonces a definir algunos términos para poder introducirnos a la temática. Primero, digamos que atmósfera es la capa de gases que rodea nuestro planeta, donde se producen varios fenómenos que son seguro indispensables para la vida. En resumen, contiene el oxígeno que es imprescindible para la vida en general, protege a la Tierra de los fríos y calores extremos, atenúa la acción de las radiaciones solares sobre los seres vivos, almacena, distribuye la humedad. En su parte inferior, la biosfera, están los seres vivos que desarrollan sus actividades vitales y, por supuesto, entre ellos el hombre. Y este es el elemento primero que condiciona su existencia. La atmósfera tiene también gran relevancia en el desarrollo de los ciclos biogeoquímicos. La composición actual de la atmósfera se debe a la fotosíntesis realizada por las plantas, esto todos lo conocemos. También es la que controla el clima y el ambiente en el que vivimos los seres humanos, generando los fenómenos meteorológicos como la lluvia, teniendo la concentración de nitrógeno, carbono y oxígeno que necesitamos. El clima, por otra parte, es el conjunto de las condiciones atmosféricas que son propias de un lugar determinado y que está constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, por la humedad, la temperatura, y cuya acción, que es compleja, influye en la existencia, como decimos, de los seres que están en ese contexto, en ese entorno, que están sometidos en definitivo a ella.
El clima es un factor de importancia en la planificación de las actividades humanas, sobre todo en aquellas que requieren de condiciones ambientales específicas y previstas, como la agricultura. Por ello, las alteraciones del cambio climático y el calentamiento global pueden resultar tan nocivos para la vida humana. ¿Qué entendemos por cambio climático? Internacionalmente se define el cambio climático como todo cambio justamente del clima, pero atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial. Por otra parte, vinculado a esto, debemos definir el concepto de contaminación atmosférica. Entendemos que la contaminación atmosférica está asociada a la producción de sustancias nocivas para la atmósfera. Estas emisiones pueden ser producidas de forma natural, como pueden ser las erupciones volcánicas o los incendios naturales, o bien de forma antropogénica, es decir, producida por actividades humanas, siendo esta la principal responsable de la generación de contaminación atmosférica. En términos generales, las distintas actividades que el hombre desarrolla tienen consecuencias en el ambiente, ya sea sobre las especies animales, flora, suelo, aguas o el aire. Específicamente, en materia de contaminación del aire o atmosférica, es evidente que la utilización y quema de combustibles fósiles por las industrias para la generación de energía y por los vehículos trae como resultado la emisión de gases perjudiciales, tales como el plomo, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y los clorofluorocarbonos. En este contexto, nos corresponde mencionar en qué consiste el efecto invernadero. Justamente, ciertos gases actúan en la atmósfera de manera tal que crean una barrera que mantiene caliente la superficie de la Tierra. Los rayos solares atraviesan la atmósfera y son absorbidos por la superficie terrestre que las calienta, ¿no? O sea, que los calienta. Pero durante la noche esta energía es devuelta al espacio. Este es el ciclo natural, este es el decurso natural, o es, digamos, el diseño original de la naturaleza. Pero en la actualidad, a partir de estos fenómenos que estamos mencionando, los rayos solares llegan a la superficie, pero no se van. Cabe tener en cuenta la creciente nocividad de los rayos solares ante el progresivo aumento del deterioro de la capa de ozono. De esta manera, el calor queda atrapado, lo que determina el aumento de la temperatura y las consecuencias que esto trae sobre el cambio climático del que estamos hablando. ¿Cómo evitar la contaminación de la atmósfera? Esta es la gran pregunta. Bueno, las medidas de prevención de la contaminación atmosférica se basan fundamentalmente, por una parte, en el conocimiento científico y técnico correcto y exhaustivo de la problemática de la contaminación atmosférica desde todos los puntos de vista. Sustancias contaminantes, focos emisores, procesos y técnicas industriales y efectos de los contaminantes. Por otro lado, del análisis correcto de las variables económicas que permite un desarrollo adecuado de los factores que están implicados en los procesos de contaminación atmosférica. Esto es, industrias, zonas urbanas, parque automovilístico, etc. También del conocimiento meteorológico exhaustivo, en especial de la capa fronteriza entre 100 y 100 metros aproximadamente. También de la tarea de sensibilización ciudadana y educación ambiental dirigida a todos los estamentos sociales, escolares, adultos, técnicos, administradores, empresarios, etc. Además, es importante la legislación adecuada, evidentemente, que regule y tenga previsiones para la problemática ambiental. También no es menor la estructura administrativa que coordine todos los aspectos implicados en la gestión del medio ambiente. Como acciones preventivas de la contaminación atmosférica vamos a destacar, por ejemplo, los mapas de vulnerabilidad y capacidad del territorio,
la planificación urbanística, los estudios de evaluación de impacto ambiental, las medidas preventivas urbanas y también el ahorro energético. Hay algunas medidas preventivas de carácter urbano y doméstico que, si bien no son definitivas, sin embargo, colaboran a disminuir la contaminación atmosférica. Por ejemplo, fomentar el ahorro de energía mediante los sistemas de regulación de la temperatura de los edificios, el aislamiento térmico y el rendimiento de las calefacciones. Ahorrar energía de cualquier tipo, aunque la energía eléctrica no implica directamente un proceso de combustión, su producción sí, que la precisa, por ejemplo, en el caso de las centrales térmicas, ¿no es cierto? Otra medida preventiva importante implica sustituir las fuentes de energía más contaminantes por otras de menos impacto contaminante. Por otro lado, regular adecuadamente el tránsito de automóviles y fomentar el uso y adecuación de los transportes públicos. Fíjense que Europa está asumiendo compromisos en toda la escala europea para pasar de los vehículos de combustión a vehículos eléctricos, ¿no? La tecnología de los vehículos eléctricos está absolutamente desarrollada hace décadas y décadas, pero bueno, no termina de instalarse a nivel mundial de una manera notoria como para poder sumar a este esfuerzo de limitar la contaminación. Igual Europa ha tomado esa decisión y se ha puesto términos para ir reduciendo hasta cero la contaminación derivada entonces de motores de combustión, reemplazándola por la tracción eléctrica, ¿no es cierto? Sobre todo en automóviles, claro, en los ámbitos urbanos, ¿no? Y entonces justamente se trata de eso, de reducir esos efectos contaminantes y al menos mientras se produzca esta sustitución por lo eléctrico, por otras alternativas como el hidrógeno, que también está bastante trabajado ese tema, hay otras posibilidades más urgentes o más inmediatas, como instalar catalizadores en los tubos de escape, utilizar gasolina que cada vez tenga menos o nulo plomo y mantener los coches en un perfecto estado de mantenimiento que justamente no potencie esta contaminación, ¿no es cierto? La vigilancia de la contaminación atmosférica en realidad se lleva a cabo mediante las redes de vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica. La red es un conjunto de aparatos de medida de los diferentes contaminantes que proporcionan, de medición, ¿no? De los diferentes contaminantes que proporcionan los datos de los niveles de emisión comunicados con unos centros de análisis y coordinación. Por eso es una red, ¿no? Nodos que convergen en un centro de acumulación y análisis. Esto implica claramente una corresponsabilidad colectiva. Significa también esfuerzos para dar la máxima coherencia a las actuaciones y asumir conscientemente, obvio, la cuota de participación activa que nos corresponde, siendo desde ya solidarios, no solamente con nuestros ciudadanos, sino también con las generaciones futuras. Somos en realidad solidarios con nosotros mismos porque el medio ambiente es nuestro y es de todos, y a su vez lo somos con nuestros ciudadanos, con nuestros hijos y con todas las generaciones que vendrán. También debemos detenernos en el concepto de lluvia ácida. Seguramente han oído hablar de la lluvia ácida y engloba en general cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan claramente sobre la Tierra. La lluvia ácida tiene muchas consecuencias nocivas para el entorno, pero sin lugar a dudas el efecto mayor lo tiene sobre los lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos, comprometiendo sin duda la vida de peces, crustáceos, etc.
que hayan su medio allí. Por otra parte también, para seguir acercándonos a la normativa vigente y comprenderla, tenemos que definir qué se entiende por capa de ozono y cuáles son las causas o elementos que determinan o condicionan su existencia natural, o sea que la van destruyendo lentamente y generando ese famoso agujero, capa de ozono, que todos conocemos así en los medios. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera entre los 15 y 30 kilómetros de altura, de distancia de la superficie terrestre, y está formada por moléculas de ozono, las cuales a esta altura tienen la función de absorber la radiación ultravioleta, BUVB, haciendo de filtro de la radiación solar, ¿no es cierto? Este proceso que se da es el siguiente, y el final, y es cuando se da la aceleración del deterioro o la destrucción de la capa de ozono. Por eso entonces digo que es el que da justamente la aceleración y deterioro y potencial destrucción de la capa de ozono. Respecto a las principales causas de la destrucción de la capa de ozono, vamos a destacar que uno de los productos más responsables son los clorofluorocarbonos, CFCs, que son utilizados como refrigerantes, ¿no?, por la industria e impulsores en el caso de los aerosoles. Cuando son liberados a la atmósfera, estos productos químicos se descomponen por acción de la luz solar, dando lugar a átomos de cloro que reaccionan con el oxígeno del ozono, rompiendo la molécula y formando monóxido de cloro, reduciendo de esta manera la cantidad de ozono en la capa. Y ese es el punto, la cantidad de ozono es la que afecta justamente al recurso oxígeno, ¿no?, del aire. Sobre la base de estas preocupaciones, que son, decimos, de alcance mundial, porque en la antigüedad el hombre no tenía la capacidad de contaminar, de afectar los ritmos naturales naturales del universo y del planeta Tierra, porque en realidad sí podía contaminar, podía deforestar, podía contaminar ríos y lagos, pero ese alcance de la contaminación no tenía como tiene ya desde el siglo pasado y en el presente los niveles, digamos, universales. O sea, si yo deforesto el Amazonas, influyo sobre justamente el proceso de fotosíntesis de esos árboles que ya no están, influyo sobre el régimen de lluvias, influyo sobre la humedad, influyo sobre el régimen de los ríos, en consecuencia. O sea, es toda una catarata de consecuencias que padecemos ya hoy, con ríos sin caudal, con zonas que antes eran selvas y ahora se vuelven desiertos, con zonas donde no llovía y ahora llueve, con zonas donde llueve por demás, en fin, donde incluso el hombre no tiene ya previsibilidad, porque se encuentra ante fenómenos que quizás no son nuevos, pero potenciados y en niveles que le impiden toda previsión y causa entonces los estragos que, como puse de ejemplo al iniciar esta charla, hemos visto recientemente, días atrás y todavía en muchos casos perdurando, en el hemisferio norte, ¿no?, sobre todo de Estados Unidos, y lo vimos sobre todo también en la Unión Europea, en el Mediterráneo, en centro y norte de Europa también. Así que justamente estas preocupaciones, que no son nuevas, pero cada vez parecen requiriendo soluciones más intensas y rápidas. O sea, hay como una clara visión de que no hay tiempos disponibles, que no se puede pensar para tomar decisiones mañana, sino decisiones hay que tomarlas hoy, porque hoy el hoy está comprometido, e incluso hay situaciones que por ahí no van a ser revertidas,
porque la naturaleza tiene sus tiempos de recuperación y los niveles de contaminación que el hombre está avanzando, no necesariamente la naturaleza va a recuperar en los tiempos deseables por nosotros. Entonces, en definitiva, está en nuestras manos, está en manos de la comunidad universal tomar las medidas. Y bueno, en esa línea vamos a mencionar una serie de convenios, convenciones, convenios, conferencias, protocolos, etcétera. O sea, reuniones internacionales que producen documentos vinculantes, compromisos internacionales que apuntan justamente a trabajar para la mitigación y, en algunos casos, la eliminación definitiva, pretendida, de estos fenómenos. Vamos a empezar mencionando la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se adoptó en Nueva York y que se abrió la firma en Río de Janeiro en el año 1992. Esta convención fue ratificada por la Ley Nacional número 24295 del 94. Una parte, la convención reconoce la existencia del problema de cambio climático como primera cuestión y establece un objetivo último. ¿Cuál es? Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera con el fin de impedir interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Además, indica que ese nivel debe lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten, lo que decíamos antes, ¿no? Que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Para que la aplicación de la Convención sea efectiva, se elaboran decisiones que han de ser aprobadas por todas las partes, altas partes contratantes, por consenso, y que desarrollan los diferentes artículos de esta Convención. No vamos a leerlo todo, sino vamos a detener en algunos puntos que nos parecen esenciales. La Convención va a definir algunos conceptos. Primero, va a definir efectos adversos del cambio climático, diciendo que son los cambios del medio ambiente, por supuesto físico, o en la biota, resultante del cambio climático, que tiene efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o productividad de los ecosistemas naturales. Fíjense que utiliza el término ecosistema, ¿no es cierto? Un sistema implica partes que se vinculan con el todo, que son interdependientes de las otras partes en función de un objetivo, de un fin común. La naturaleza, en definitiva, se sostiene sobre un equilibrio de las especies, sobre un equilibrio natural, y entonces toda la biótica, o sea, toda la vida que nos incluye, como ya le hemos dicho, son verdaderos ecosistemas, son sistémicos, como los sistemas del ser humano. Nosotros tenemos el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Bueno, la naturaleza también se estructura sobre la base de sistemas de interdependencia de los seres vivos, inclusive de la materia inerme, ¿no es cierto?, interactuando con determinados fines de sustentación, de perduración, de sustentabilidad. Justamente, todo lo que está detrás de este fenómeno de análisis que estamos haciendo, en este caso de un aspecto que es el cambio climático y la afectación de la capa de ozono, son dos miradas, son dos enfoques de toda la problemática ambiental, que es más amplia, que tiene que ver también con la protección de las especies en general, que tiene que ver con la contaminación, como decimos, acuífera, de los mares, de los ríos, con la contaminación del suelo. O sea, todos estos aspectos confluyen en la temática de preservación de la naturaleza, en definitiva, preservación de la vida, y de la cual, por supuesto, reitero una vez más, nosotros somos parte. O sea, la naturaleza sirve justamente a la posibilidad de desarrollarnos como humanos, y de ella nos tenemos que, por supuesto, aprovechar. Hasta es un mandato bíblico esto de aprovecharnos de la naturaleza, pero claro, en términos de racionalidad y de sustentabilidad, o sea, una utilización racional
que permitan la subsistencia de esos recursos naturales no renovables, o sea que ahí va a haber que hacerse una explotación racional, y de los recursos renovables también, para asegurar la continuidad de los mismos, ¿no es cierto? Porque en ambos casos podemos destruirlos. Entonces, digamos que de este posicionamiento del hombre frente a la naturaleza, de este posicionamiento del hombre frente a la creación, depende entonces la subsistencia de la misma. Por supuesto que hay ritmos naturales, cambios, cataclismos que no dependen no son antropocéntricos, o sea, no dependen de la generación de actividad o de la actividad humana, sino dependen de ciclos naturales que no manejamos. Pero justamente estos procesos que se están viviendo, como dijimos al principio, tienen mucho que ver con la intervención humana. Están asociados directamente a la intervención irracional humana a partir de las industrias y a partir de la utilización de una serie de, como estamos hablando, de sustancias químicas altamente contaminantes que comprometen la vida, en definitiva, ¿no? Entonces, la Convención va a definir el cambio climático, ya lo vimos, por las dudas reiteramos, el cambio de clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana, ¿no? Que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, o sea, a lo natural se suma esta actividad humana que potencia, ¿no es cierto?, los fenómenos naturales, por supuesto, de forma desfavorable, ¿no?, para el hombre. También define la Convención como sistema climático la totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la geósfera y todas sus interacciones. Y con respecto a emisiones, nos dice que la liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores en la atmósfera en un área y un periodo de tiempo especificado son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, ¿no?, que absorben y remiten radiación infrarroja. Cuando habla de emisiones se refiere a estos gases de efecto invernadero, concretamente. Bueno, hay otras definiciones, pero algunas las vamos a pasar por alto para no dilatar la consideración de otros temas. Define lo que es un depósito, que se entiende por depósito a uno o más componentes del sistema climático en que está almacenado un gas de efecto invernadero o un precursor de ese gas de efecto invernadero. El sumidero, que se entiende cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor, de un gas de efecto invernadero de la atmósfera. Y la fuente, entendiendo por fuente cualquier proceso de actividad que libere un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero. En esta misma línea, el protocolo de Kioto, que entró en vigencia en febrero del 2005, va a establecer por primera vez objetivos de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero para los principales países desarrollados y economías en transición. Y va a fijar, y esto es lo importante entonces, un calendario de cumplimiento de estas metas o objetivos. Las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados deberían, en términos del protocolo, reducirse al menos un 5% por debajo de los niveles de 1990 en el periodo que iba de 2008 al 2012, conocido como primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Así, en la cumbre de Doha del 2012, se acordó dar continuidad al marco jurídico del protocolo de Kioto a través de la adopción de las enmiendas que fueron necesarias para hacer posible su continuidad con un segundo periodo de compromiso a partir del 1 de enero de 2013. La adopción de estas enmiendas incluye el compromiso de las partes del anexo 1 del protocolo de Kioto, que accedieron a asumir compromisos en un segundo periodo, del 1 de enero del 13 hasta el 31 de diciembre del 20. Una lista revisada de los gases de efecto invernadero para el segundo periodo de compromiso
y las enmiendas a varios artículos del Protocolo de Kioto, cuestiones que son específicamente pertenecientes al primer periodo de compromiso y que necesitaban ser actualizadas para el segundo. También mencionamos aquí, debemos tratarlo, el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. El Convenio de Viena fue ratificado por 33 países de América Latina y el Caribe y entró en septiembre de 1988 en vigencia. El convenio, ¿qué objetivo tiene? Alentar a las partes a promover la cooperación a través de observaciones sistémicas, investigaciones e intercambio de información sobre el impacto de las actividades humanas en la capa de ozono y para adoptar medidas legislativas o administrativas en contra de actividades que puedan producir efectos adversos, obviamente, en la capa de ozono. Dicho convenio se complementa con el Protocolo de Montreal, el cual tiene establecidas medidas de control y planes para la reducción del consumo y la producción de las sustancias agotadoras del ozono. Las partes se comprometen a cooperar para garantizar la reunión, validación y transmisión de los datos de observación e investigación a través de los centros mundiales de datos adecuados en forma regular y oportuna, ¿no es cierto? Las partes, establece el convenio, facilitarán y estimularán el intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica a los efectos del convenio, claro. Vamos ahora a mencionar las obligaciones generales que poseen las partes en el convenio. Vamos a hacerlo sin detenernos mucho aquí, para por lo menos dar una idea de cuáles son las principales. Ustedes pueden abundar de ellas en la convención y aparte tiene el material que se les provee, como así preguntas que apuntan a mejor comprensión de esta reunión y de los contenidos, ¿no es cierto? Las obligaciones generales que poseen las partes para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos resultantes o a resultar de actividades humanas que modifiquen la capa de ozono o la puedan modificar, consisten en, por un lado, cooperar, ya lo adelantamos, mediante observaciones sistémicas, investigación e intercambio de información. ¿A fin de qué? A fin de comprender y evaluar mejor los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y los efectos de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente. También adoptar las medidas legislativas y administrativas adecuadas y cooperar en la coordinación de las políticas apropiadas para controlar, limitar o reducir o prevenir, porque la actividad en materia ambiental siempre apunta básicamente a la prevención de las actividades humanas bajo su jurisdicción o control. Y también los estados se comprometen a cooperar entre sí en la formulación de medidas, procedimientos y normas convenidos para la aplicación de este convenio. ¿Para qué? Con miras a la adopción de protocolos y anexos en este sentido. Por último, destacamos que también van a cooperar con los organismos internacionales que son competentes en cada uno de estos temas para la aplicación efectiva del convenio y de los protocolos en que sean parte. En 2015, en la 21ª conferencia de la Convención de Cambio Climático, porque yo no lo dije, pero la Convención de Cambio Climático se reúne regularmente, ¿sí?, en conferencias, o sea, reuniones, donde están las partes representadas, y en la conferencia número 21, en 2015, esta que yo mencioné justamente al iniciar, que se va a realizar próximamente en Glasgow, es una de estas conferencias de la Convención de Cambio Climático. Decía que en la 21ª conferencia en París, en 2015, las partes alcanzaron un acuerdo histórico. ¿Por qué? Porque fijan el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. Acá hay un compromiso entonces de acelerar
e intensificar las acciones por parte de los estados, ¿sí? El Acuerdo de París se basa en la Convención, por supuesto, y por primera vez agrupa a todas las naciones bajo una causa común: realizar ambiciosos esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, pero con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a que lo hagan. Esta es la novedad. De esta manera define un nuevo camino en el esfuerzo climático a nivel mundial. O sea, acá se aplica un criterio de solidaridad para todos, ¿no? El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5 grados. Estamos hablando entonces de grados de temperatura global, promedio global, ¿no es cierto? En nuestro país se ha dictado, sobre la base de las convenciones y protocolos, etcétera, que estamos mencionando, que por supuesto son ley de la nación y nos comprometen a cumplir con esos objetivos a nivel interno, con disponer de una autoridad de aplicación propia, en el caso del área de ambiente, que sea de nexo y articulador con este sistema de la convención, y a su vez a dictar normativa en congruencia con los objetivos de esa convención. Nos encontramos entonces frente a la ley 27.520, que es la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Esta ley, que es relativamente reciente, ¿qué objetivos tiene? Por una parte, nos dice que su objetivo central es establecer estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el desarrollo humano y los ecosistemas. ¿Ven? Acá volvemos al criterio de la Convención: estudio de impacto, vulnerabilidad, o sea, efecto que produce sobre distintas comunidades y aspectos de la realidad, y las actividades de adaptación, o sea, cómo adaptarnos a estos impactos, ¿no? Estos efectos, para justamente garantizar el desarrollo humano. Estamos hablando, en este caso, de Argentina, ¿no es cierto?, nuestro país, y de los ecosistemas propios. Y asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país. Y como tercer objetivo, reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el cambio climático, protegerlo de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios. Bueno, la ley da una serie de definiciones, concretamente va a referirse a conceptos de cambio climático, que es semejante al que ya vertimos. Sobre medidas de adaptación, habla de políticas, estrategias, acciones, programas y proyectos que prevengan, atenúen o minimicen los daños y impactos asociados al cambio climático. Y por supuesto, explorar y aprovechar las nuevas oportunidades de los eventos climáticos. Esto es un segundo aspecto de la cosa. Por otro lado, llama medidas de mitigación a aquellas acciones que están orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y las medidas para potenciar, mantener, crear y mejorar sumideros de carbono. O sea, la retención de carbono está en juego ahí. Después, vulnerabilidad. Define vulnerabilidad como sensibilidad o susceptibilidad al medio físico, de los sistemas naturales y de los diversos grupos sociales a sufrir modificaciones negativas que puedan producirse a consecuencia del cambio climático, incluida la variabilidad climática, los fenómenos extremos. Define gases de efecto invernadero y los principios que deben regir las políticas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Declaramos que estos son una ley de presupuestos mínimos. Estos presupuestos mínimos surgen del artículo 41 de la Constitución Nacional y de la Ley General de Ambiente. La
Constitución, a partir de la reforma del 94 y a través del artículo 41, faculta a la autoridad nacional a dictar normas de presupuestos mínimos, leyes del Congreso de la Nación, que fijan un estatuto uniforme, o sea, pautas, normas que son obligatorias para todas las provincias y que tienen que ver con distintos temas que hacen a lo ambiental, en este caso al cambio climático. Entonces, estas normas son dictadas por el Congreso Nacional, pero son obligatorias para todas las provincias, digo, por imperio del artículo 41 de la Constitución Nacional, que habilita al Gobierno Nacional, concretamente al Congreso, a dictar estas normas. Los principios entonces son el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. O sea, las decisiones en materia de prioridades, transferencia tecnológica y de fondos deberán tener en cuenta el reconocimiento histórico de la responsabilidad desigual por los daños del calentamiento global. O sea, la responsabilidad desigual de los distintos estados por los daños del calentamiento global y también la diversidad en los efectos que producen en distintos estados. Por otra parte, la transversalidad del cambio climático en las políticas de estados, acá este principio dice que deberá considerar a integrar todas las acciones públicas y privadas, así como contemplar y contabilizar el impacto que provocan las acciones, medidas, programas y emprendimientos en el cambio climático. Y como principio de prioridad, las políticas de adaptación y mitigación, dice, deben priorizar las necesidades de los grupos sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad al cambio climático, o sea, más afectables, más sensibles a este cambio climático. Y complementación, las acciones de adaptación deberán complementarse con las acciones de mitigación del cambio climático. Bueno, ¿en qué ámbito se aplica esta ley? Se rige en todo el territorio de la nación, como ya explicamos. Sus disposiciones son de orden público, o sea, no pueden las provincias dictar normas en su contra, no sean congruentes con esta normativa, y se utilizan para la interpretación y aplicaciones de la legislación específica sobre la materia. ¿Cuál es la autoridad de aplicación? Esa autoridad de aplicación nacional de la presente ley, de la Convención Marco de las Naciones Unidas, del Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y de todo otro tratado internacional en materia de cambio climático, el área de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que circunstancialmente lo reemplace, ¿no es cierto? En el ámbito local es autoridad de aplicación de la presente ley el organismo que cada provincia y la ciudad autónoma, o sea, las 23 jurisdicciones y la ciudad autónoma de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Por otra parte, los niveles máximos de emisión, que hablamos de niveles máximos de emisión, las autoridades sanitarias locales son las que están facultadas para fijar en cada zona los niveles máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas, de declarar la existencia y fiscalizar el cumplimiento del plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica cuando existe. Todas las fuentes fijas deben obtener su habilitación de funcionamiento, que será renovada. La Autoridad Sanitaria Nacional está facultada para fijar los niveles máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes móviles y establecer los procedimientos de medición correspondientes. Los fabricantes de los distintos tipos de fuentes móviles deberán realizar los ensayos que certifiquen que las unidades fabricadas cumplan las exigencias de la normativa en materia de contaminación. En Capital Federal, el Tribunal Municipal de Faltas tendrá a su cargo el juzgamiento de las infracciones a la ley y demás disposiciones nacionales o municipales que se dicten en su consecuencia. Y las provincias podrán adherir a este régimen con exclusión del procedimiento en la Capital Federal. Estamos hablando acá de la normativa que establece un régimen de complementación para este tratamiento, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, lo que queríamos puntualizar era justamente la importancia que tiene la consideración
de la utilización racional de los recursos naturales, porque este es el centro de la cuestión. O sea, toda esta normativa en realidad que estamos mencionando y mucha otra que preserva las especies, que preserva los glaciares y ambientes periglaciales, la ley de presupuesto mínimo, toda la normativa que libera de las actividades del hombre que son dañosas para el ambiente. Todas esas normativas apuntan en definitiva a evitar la contaminación ambiental, por supuesto, pero a su vez tiene que ver con el medio en el que nos desarrollamos y tiene que ver con este ecosistema. El mundo, en realidad, como tal, es un gran ecosistema y dentro de cada uno de los países también tenemos ecosistemas diferenciados que debemos proteger en el interés básico de la supervivencia nuestra, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, como decíamos, el carácter extranacional, digamos, de los efectos que tiene la contaminación ambiental es lo que genera esta respuesta universal, esta situación nueva que vive el mundo del que comenzó a fines del siglo XIX, se potenció en el siglo XX y hoy por hoy realmente muestra niveles muy graves de impacto, ¿no es cierto? Pero justamente estos fenómenos solo pueden ser abordados en sentido global. No podemos abordarlos en forma nacional exclusivamente porque justamente esa transversabilidad, esa extraterritorialidad nos compromete a todos y depende de decisiones políticas concretas y reales, ¿no? Tengamos presente que detrás de la contaminación, un sector que está muy comprometido y que es un gran agente es la industria, ¿no? Cuando hablamos de gases contaminantes, cuando hablamos de sustancias, de minerales contaminantes, etcétera, estamos hablando de procesos industriales, muchos de los cuales tendrían que ser transformados, ¿sí? Adaptados, de modo tal que viremos de políticas y de prácticas contaminantes a las tecnologías limpias, ¿no? Lo que hoy llamamos tecnologías limpias y toda una conciencia verde, sobre todo una conciencia verde sobre el respeto a la naturaleza y al medio ambiente en general. Así que me despido y de nuevo reitero que está a disposición el material y las preguntas para orientarlos en la lectura del mismo. Muchísimas gracias.